Ok, perfecto. Bueno, Pedro, pues antes que nada, mil gracias por aceptar ser parte de este apapacho literario. Estamos encantados de tenerlo aquí con nosotros esta noche para comentar el libro de Yo Díaz, del cual estamos todos, wow, sorprendidos por esta cara que nos presenta de Porfirio, que la verdad no, de don Porfirio, que no conocíamos. Y pues tenemos muchas inquietudes y muchas preguntas, ¿no? Así que Claro. bienvenido y Luisa, si quieres por ahí ver lo de la presentación. Sí, listo. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Comenzamos, pues para aprovechar el tiempo porque todos queremos preguntar un montón de cosas. Quedamos enamorados de don Porfirio. Ok. Pedro J. Fernández, autor de Yo Díaz, nuestra lectura de agosto. Pedro José Fernández Noreña es un ingeniero y escritor mexicano, egresado de la Universidad Iberoamericana. Estudió ingeniería en computación y electrónica. Desde julio del 2010 hace divulgación histórica y cultural de México a través de una sátira peculiar en Twitter con la cuenta Don Porfirio Díaz. En junio del 2011 participó como dialoguista en El Sexo Débil, serie premiada por el Festival y Mercado de TV Ficción Internacional. Autor de novelas y guiones para series televisivas. Sus textos sobre historia de México han sido publicados por el periódico El Norte y las revistas Soho, Mexican Times y Apolorama. Ha publicado Los pecados de la familia Montejo, Iturbide, Morir de pie y los bestsellers Había una vez mexicanas que hicieron historia y Yo Díaz. También publicó su primer libro de ensayos de la mano de Juan Miguel Zunzunegui y Leopoldo Mendívil, titulado México a tres bandas. Es ganador de la distinción Canien 2020 al libro del año infantil y juvenil. Sobre su libro Yo Díaz, Pedro nos dice, creo que es importante conocer toda la vida de don Porfirio Díaz porque se ha convertido en un rencor vivo para nuestra historia y hemos dejado de verlo como una persona. Y la verdad es que es un hombre ordinario con un destino extraordinario que definió el país que somos hoy. Espero que este libro les ayude a cambiar la opinión que tienen de él. Y pues vaya que sí lo hizo. Ok, aquí les presentamos a nuestros compañeros del club otros libros que tiene el autor, por si alguien más está interesado, ¿no?, en continuar con la obra, que yo por lo pronto ya tengo el de Malintzin, que pronto lo voy a leer. Y ahora sí, vamos a comentar el libro. Muy bien. Ya dejé de compartir. Listo. Listo. Pues por ahí tiene Leti la manita arriba. Leti, si gustas comenzar. Sí. Hola Pedro, ¿cómo estás? Yo sí te Hola, tuteo Bianca. porque estás muy jovencito. Gracias. Muy jovencito para ser tan talentoso, caramba. Muchas gracias. Me fascinó tu libro, me fascinó. Estoy impactada de cómo te puede cambiar la percepción de una persona que tiene tan mala fama. Mi esposo, quiero decirte que ama a don Porfirio Díaz. Mi esposo es masón y lo digo porque a él no le importa que lo diga. Mi esposo es masón y don Porfirio era masón. Y para mí, bueno, a los masones que conozco, híjole, son gente de primera. No sé qué idea tenga la gente de los masones, pero todos los masones que yo conozco son gente intachable y de primera. Entonces, Alberto, mi esposo, me dice, es que cuando estuvo Porfirio Díaz, hubo progreso. Cuando estuvo Porfirio Díaz, había dinero. Cuando estuvo Porfirio Díaz, todas estas edificaciones hermosas que tenemos en el centro, el Paseo de la Reforma, el hemiciclo a Juárez, todos esos hermosos edificios se los debemos a él. Los trenes, los telegramas, todo eso se lo debemos a él. Entonces Beto lo admira muchísimo. Y yo me quedé muy impactada y de cómo se cambia absolutamente la idea de cuando lo vi a través de tus ojos, porque
Y además me llama mucho la atención y lo comentábamos en una de las reuniones anteriores, que qué chistoso que este hombre que se veía como tan fuerte, ¿no? Tuviera como pánico escénico, ¿no? Sí. Que no pudiera hablar en público. Eso está chistosísimo. Y que haya durado tantísimos años en el poder. El detalle que más me fascinó de todos es de dónde nace el grito de independencia que dices que iba a tener, tenía como un speech así como muy preparado, se le fue la onda y entonces pues digo, pues viva, viva Miguel Hidalgo y viva no sé qué, y ya de ahí se quedó. Entonces me fascinó la idea. Te felicito muchísimo, muchísimo. Me gustó mucho tu libro y bueno, pues espero que sigan tus éxitos porque eres de verdad muy, muy talentoso. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pedro, a mí me encantaría comentar que también estoy sorprendida. Primero, me encantó la narrativa que tienes para irnos mezclando toda esa parte de la historia junto con una novela, los personajes. O sea, hubo muchos que la verdad, uno tenía otra idea y ya leyendo tu libro, pues va cambiando la percepción, ¿no? Nos pusiste un Porfirio totalmente diferente a lo que teníamos pensado, más humano, hablaste de sus valores, de muchas cosas que nos cambia mucho la perspectiva y lamentamos que realmente en México no se le dé el valor a todo lo que él hizo, ¿no? Y la importancia que tiene, así como también de que no hayan podido traer sus restos, ¿no? Y sí, la verdad es que estamos encantados con este libro. Tantas información, no me quiero imaginar todo lo que tuviste que documentarte para hacer todo esto, ¿no? Tantos personajes tan bonitos que existieron, por ejemplo, comentábamos mucho que nos quedamos como con ganas de saber más de Carmelita, la esposa de Porfirio, y el papel yo creo tan importante que tuvo ella, cuando él llegó a ser presidente, ¿no? Y bueno, o sea, tantas frases que venían ahí, yo no sé, ¿realmente las dijo Porfirio o tú las creaste? Las cartas que vienen ahí también, o sea, todo eso por ahí en algún libro antiguo, algo, ¿se encontraron esas cartas o también todas vienen de tu imaginación, de la historia de Porfirio y cómo las fuiste redactando? Y también algo que nos encantó fue los diálogos cuando llegaban esos fantasmas muertos que llegaban a tener esa confrontación con Porfirio. Eso a mí, yo creo que es lo que más me encantó de tu libro, ¿no? Todas esas cartas cuando vienen los fantasmas y se confrontan. ¡Wow! No, increíble. Felicidades. Gracias. Pues mira, muchas de esas frases sí son de él, hay otras que son mías, eh, pero creo que una constante ha sido que no pueden distinguir cuáles son las de él y cuáles son las mías, entonces creo que eso está bonito, pero si hay alguna frase que quieran saber si es mía o de él, les digo. La parte de las cartas son reales, menos la correspondencia que comparten Porfirio y Juana Cata, esas sí son creación mía, pero el resto sí son cartas reales. Las cartas en las que Porfirio le declara su amor a sus respectivas esposas son reales. La contestación de Delfina es real. Hay una carta que de repente le escribe en plena, no creo si es el plan de Tuxtepec o el plan de la Noria, donde tiene que huir y le escribe con otro nombre. O sea, todo eso es real y está documentado y está reproducido también en diferentes ensayos. Entonces, eso sí es real, porque quería que se pudiera mantener lo más posible pues la veracidad, ¿no? De la historia. Y la parte de los fantasmas es algo muy interesante que surgió cuando estaba escribiendo el libro, porque me di cuenta desde el principio que había un problema con que Porfirio contara su historia. Iba a contar su versión de la historia y entonces si iba a poder excusar de ciertas cosas o iba a poder darle la vuelta o no contar. Y yo necesitaba hacer un contrapeso porque al final lo que hacen estos fantasmas o lo que hacen estos personajes que aparecen es acusarlo. Todos lo acusan de algo. Todos lo acusan de ser un mal hijo o de un mal hermano.
Juárez y Madero también lo acusan de cosas políticas, entonces crea una contraparte a lo que Porfirio está contando y puedo mantener el libro lo más neutral posible. Entonces, siempre que la narrativa empieza a irse mucho hacia tratar de limpiar a Porfirio, porque es Porfirio el que está contando las cosas, no quiere quedar bien, es su historia. Aparece uno de estos fantasmas y vemos que pues sí es imperfecto y es humano y pues cometió todos estos errores, que no es perfecto como él se cree. Entonces así nació la idea de los fantasmas. Y en toda la serie de biografías he intentado hacer siempre un contrapeso porque pues todos estos personajes están contando su vida y necesitamos que alguien más pues les diga así como de ver, no, no es tan bonito como lo estás contando o se te olvidó contar esto o lo otro. Entonces pues sí, esa es la función de los fantasmas dentro del libro. Claro que sí, sí, porque sí era importante tener una contraparte, ¿no? Y no quedarnos Sí, nada más con la beldad de Porfirio, ¿no? También era importante exacto. ver el otro lado de la historia. Por Sí, ahí, Carla, tienes la manita arriba. Sí, hola, buenas noches, Pedro. buenas noches. ¿Por qué Díaz? ¿Por qué te nació la idea de hablar sobre Porfirio? Em, Bueno, tengo tres preguntitas. ok. Eh, ¿Por qué Díaz? Bueno, vamos una por Este, una, porque si no luego se me va olvidando y luego no contesto las preguntas y luego me acuerdo y me siento mal. Eh, ¿Por qué Díaz? Díaz me gusta mucho como personaje porque fue el primer pues, digamos, sí, personaje histórico que me di cuenta que no era como me lo estaban contando en la escuela. Eh, Mi abuela hace 20 años, sí, está 20 años, ya llovió, me sentó a ver el vuelo del águila y no, ya, más. Y 30 años. Y entonces, la imagen que yo estaba viendo de Porfirio, no solamente de Porfirio, sino de los diferentes personajes que aparecían en la telenovela, era muy diferente a la que me enseñaban en la escuela, porque en las telenovelas históricas tú podías hacer que los personajes pues fueran humanos, que pelearan entre sí, que al final pudieras ver más allá de su vida pública. Y en el caso de Porfirio, pues entender su vida privada, entender su infancia, entender todo eso que no es parte de un libro de historia. Entonces me gustó mucho la imagen o la figura de Porfirio, la biografía de Porfirio más bien. Y me empecé a meter a la vida de Porfirio, porque pues nos caiga bien o nos caiga mal, sea un héroe, sea un villano, sea la imagen que ustedes quieran de Porfirio, la verdad es que tiene una vida interesante. O sea, realmente tiene una vida interesante. Que sea un villano, tiene una biografía interesante. Y cómo las mujeres de su vida lo definen y cómo pasa de estar en su infancia en Oaxaca, de perderlo todo cuando se murió su padre, a llegar a la presidencia. eh, Fue mucho más trabajo para Porfirio que para Benito, la verdad. Entonces, todo ese trayecto, toda su vida como militar, que sí fue héroe militar en su tiempo y todo, pues dije, pues me gustó, o sea, me gustó mucho el personaje, es un personaje al que le sigo investigando y que me sigue gustando mucho y que sigo descubriendo cosas porque realmente para mí tiene una biografía muy interesante. Y en esa época, cuando yo conocí El vuelo del águila, también conocí yo Claudio, que es la primera gran novela histórica que leí y yo creo que la primera miniserie que vi. Entonces se me quedó esa idea y dije, en algún momento dije, bueno, si voy a escribir yo Claudio, pues si es el libro que admiro y es el autor al que admiro, pues necesito encontrar un personaje que esté a la altura. Y se me ocurrió que era Porfirio Díaz. Entonces, Yo Díaz es una forma de hacerle un homenaje a Yo Claudio, que justo aparece en la bibliografía. Es la única vez que utilizado una novela en la parte de la bibliografía. La novela hace homenajes, retoma ideas o frases de la novela de Yo Claudio, porque era mi homenaje, pero lo hace de una forma mexicana. Es como eh, como Porfirio Díaz llega al poder y tiene que lidiar con el poder y finalmente cae. Y es un poco lo que le pasa a Claudio en la novela. Tiene que aprender a sobrevivir para llegar al poder y luego tiene que aprender a sobrevivir en el poder para mantenerse ahí. Y así fue como nació Yo Díaz.
una forma de escribir mi propio yo, Claudio, con mi personaje, con lo que a mí me gustaba y me gusta, y poder compartir eso que yo veo de los personajes que son humanos y que tienen una infancia muy padre y que toda su vida y toda su biografía va más allá de lo que a veces vemos en un documental o nos cuentan en la escuela, y poder humanizarlo y compartirlo. Ok, gracias. ¿Cómo escogiste ese formato? O sea, ese formato donde él está platicando en primer persona y con el contrapeso de los personajes que menciono, ¿verdad? De todas las personas importantes que se cruzaron en su camino, porque podías haber hecho como una biografía u otro tipo de, como estarlo contando desde tu visión, vaya, ¿sí? ¿Cómo escogiste hacerlo de esa forma? Pues escogí que Porfirio contara su historia en primera persona porque así era el libro de Yo, Claudia. La verdad es que me siento mucho más cómodo escribiendo en primera persona porque eh, creo que es como si el personaje nos contara su historia, y a veces me ha pasado cuando leo esta novela y me la han compartido otros lectores. De repente es como si Carmelita no estuviera ahí, es como si nos estuviera contando la historia a nosotros, y Claro, creo que claro. eso se logra porque Porfirio le está contando finalmente la historia a alguien, y entonces permite un diálogo mucho más íntimo entre el personaje y el lector. Y escogí justamente que empezara el 2 de julio de 1915 porque yo sé que se muere, o sea, sabía que tenía que empezar el día que se murió, porque era el momento más vulnerable de Porfirio. A mí me gusta mostrar el lado vulnerable de los personajes para que no los veamos como estas estampas o estas pinturas o lo que generalmente vemos de la vida pública de estos personajes, donde son más fuertes. Yo creo que en la vulnerabilidad de estos personajes conectamos mucho más con ellos. Entonces ver a un Porfirio enfermo, exiliado, un poco derrotado, que está contando su historia, permite poder contar toda su historia, y eh, que pudiera dar ciertas reflexiones sobre él, sobre cosas que hizo, porque al final de la novela se empieza a arrepentir de ciertas cosas, debe haber hecho esto, debe haber hecho lo otro, y así es como se leen las cartas de Porfirio. Si uno lee las cartas de Porfirio que manda estando en el exilio, son así, es mucho arrepentimiento, son muchas subidas. Entonces creo que era el momento para el momento psicológico del personaje para decir, ahora voy a contar mi historia, ¿no? Voy a contar de lo que me arrepiento, lo que me gustó, lo que no me gustó, y también es un momento en el que Porfirio, y es muy curioso, y creo que es donde podemos ver su humanidad. Eh, Porfirio en sus últimos momentos, que sabíamos que estaba intentando contarle su historia a Carmelita, aunque Carmelita solamente escuchaba balbuceos porque ya Porfirio pues, no, ya estaba más allá, con un pie en la muerte. Eh, en esas últimas horas, incluso los últimos días, lo que Porfirio recordaba con nostalgia y a dónde quería ir y a quién llamaba era a sus hermanas. Quería estar en Oaxaca con su madre. O sea, su momento, ese momento que lo hacía feliz, que lo hacía pleno en sus memorias, no era los triunfos militares, no era haber sido presidente, no eran ni siquiera los aplausos ni los reconocimientos nacionales e internacionales. Porfirio lo que quería era estar otra vez en Oaxaca con sus hermanas y su madre. Entonces creo que eso define mucho su humanidad y define quién es, porque al final sí era un hombre muy familiar, y era un hombre que, contrario a lo que nos dicen cuando quieren echarle lodo, así como de que se le olvidaron sus raíces. Porfirio nunca se le olvidaron sus raíces. Que no haya gobernado con ellas es otra cosa, pero Porfirio nunca se le olvidó dónde vino, y es en el exilio donde podemos ver precisamente eso, y ahí es donde tenía que narrar la historia, porque sabía que esa nostalgia y que ese peso y ese punto reflexivo, pues tenía que nacer de ahí. Y la parte de los fantasmas que eh, no sabemos si son reales o son parte de este Su delirio imaginación. que trae Porfirio que está muriendo, pues al final no queda claro, precisamente tiene que ser ahí, porque al final nosotros, o sea, queda en nosotros, o en cada lector, pensar si realmente lo visitaron los muertos o no. Pero si nosotros creemos que no, lo visitaron los muertos, tuvo que haber sido algo de la fiebre que tenía entonces, de la enfermedad. Y entonces también, una vez más, el momento en el que tenía que apoyarme era en sus últimas horas.
sus últimos momentos. Pues muchísimas gracias, Pedro. Yo te iba a preguntar también si pensabas que tu libro había generado mayor interés en Díaz, pero yo siento que a lo mejor, o sea, como yo siempre tuve la inquietud de saber más sobre Porfirio Díaz, pero hasta ahorita tu libro me permitió sentarme a verlo y a empezar a checar más cosas sobre él y me doy cuenta de que hay muchísima gente, igual que todos nosotros, que tiene esa admiración, ese interés por Porfirio Díaz y te agradezco mucho tu libro porque, pues nos hiciste, al menos a mí me hiciste sentir muy cerca de él, ¿verdad? Y fíjate, la parte del exilio, yo he leído libros sobre personas que se sienten tan tristes por estar exiliadas, pero en este libro fue donde realmente sentí la tristeza del exilio, o sea, no poder volver a tu patria, ¿sabes? O sea, tal vez sea porque es México o porque él, teniendo todo el poder, lo único que no puede hacer es regresar, permanecer en el país que tanto quiere. Entonces, pues muchas gracias por tu libro, me conmovió mucho, o sea, me gustó muchísimo y te agradezco por tu obra. Muchas gracias. Gracias, es todo. Muy bien, Carla. Laura, tiene la manita arriba. Adelante, Laura. Y buenas noches. Pues a mí me gustó mucho el libro. Se me hizo así como súper íntimo, como si estuviéramos conociendo, bueno, al menos a mí, muchas cosas nuevas y muy sensible, muy emotivo. Y por otro lado también como la vulnerabilidad, los éxitos militares, sus derrotas. Pues yo creo que nos diste algo súper bien sazonado y muy, muy bien condimentado con todo lo necesario para engancharnos de principio a fin. Y mi pregunta es, en tu momento de indagación, ¿qué fue lo nuevo que tú descubriste, algún hecho obviamente real que te haya impactado más dentro de esa indagación inicial que realizaste de Díaz? Que hayas dicho esto me impactó y era nuevo. De manera que lo escribí hace 8 años. Me acuerdo que no tenía tan investigada la infancia de Porfirio y entonces eso fue muy interesante porque o sea, me tuve que hacer de un mapa de 1830 de la ciudad de Oaxaca, así como de, a ver, esto es, de aquí vivían, de aquí estaba el mesón, de aquí estaba Nuestra Señora de la Soledad, y entonces, o sea, tenía que ser lo más correcto posible. Luego me enteré que hay 2 guías en Oaxaca que están usando el libro para dar tours tours de Porfirio Díaz. Yo a Oaxaca y nunca los encontré, pero o sea, quería que fuera lo más fiel y entonces poder recrear esa Oaxaca de los 1830 fue muy interesante. Y encontré la crónica, que también en un libro muy viejo, eh, que además es muy interesante porque le compré en Mercado Libre. Y luego en Mercado Libre uno encuentra libros muy viejos, que la gente no sabe. O sea, si se muere algún familiar tiene bibliotecas de estas increíbles con libros de hace un siglo y luego no saben qué hacer con ellas y las rematan en Mercado Libre, pues Wow. alguien como yo luego puede aprovechar. Y entonces en una de esas crónicas, una biografía de Porfirio que se escribió cuando Porfirio todavía estaba vivo, encontré la historia esta de cuando entra los militares al mesón y se llevan a Petrona, este, que está muy simplificada en el vuelo del águila, pero sí aparece. Pero yo encontré toda la crónica con los diálogos y todo, de dónde está la tropa cuartelada, y Petrona se burlaba de eh, si hubieran venido antes, aquí lo hubieran encontrado y la intentan castigar. Y todo eso que vive Oaxaca, toda esa inestabilidad política, la encontré ahí, porque generalmente no nos lo cuentan. Entonces, poder descubrir esa Oaxaca inestable, encontré también en un PDF que escanearon de unos documentos de mediados del siglo XIX, la descripción del Toronjo, cómo era la casa de Porfirio. ¿No? Esta casa que tenía 2 patios, que tenía un toronjo, que estaba a las afueras de la ciudad y todo, en aquel entonces, las afueras de la ciudad. O sea, todas esas descripciones que
que a mí me gustan porque dan una ambientación, le dan una veracidad a la novela. Para mí fue muy, muy interesante poder descubrir y recrear la Oaxaca pues, de 1830 y 40 y que Porfirio pudiera vivir ahí. Porque el resto de la ambientación, pues es muy fácil hacerla. Sabemos cómo era la Ciudad de México a finales del siglo XIX, sabemos mucho de la Guerra de Reforma, cómo era Puebla durante el Segundo Imperio, o sea, todo eso ya lo sabemos, pero esa parte más oscura de cómo era Porfirio antes de que fuera Porfirio, fue lo que más me costó y fue para mí lo más interesante, no solamente de descubrir, sino de recrear. No, pues muchas gracias. Digo, me tocó la oportunidad de asistir a una boda en Oaxaca en el mes de marzo y realmente era ubicarme, bueno, wow, aquí es Monte Albán, ya la pisé y resulta que Porfirio Díaz ahí nació, ahí vio la parte, como dices, del toronjo, el árbol del tule, o sea, tiene mucha, mucha información y yo creo que es súper importante que esto pues se difunda a nivel los jóvenes que pues de repente te cuentan los libros de historia de lo que el gobierno te quiere mostrar, ¿no? Y pues se queda muy corta de lo que realmente es. Entonces, muchas gracias por la aportación y súper, súper interesante todo lo que nos brindaste. Gracias. Gracias. Leti, adelante. Una y ya, Pedro. Gracias. Una y ya. Es que también me llama mucho la atención que haya sido un hombre con esa imagen tan fuerte y yo creo que estuvo muy vulnerable. Bueno, primero que nada, debió de haber tenido una personalidad increíble, porque para casarse con dos chamaquitas, digo, imagínate tú, yo me imagino un señor 36 años mayor que yo y digo, uy, es muchísimo. Pero para que Carmelita haya aceptado casarse con él es porque tenía arranque, ¿no? Y me llamó mucho la atención la cantidad de hijos que perdieron. 6 hijos. Sí, Está tremendo, o sea, está tremendo. Ahí se me partía el alma, decía, ¿cómo puede este hombre seguir sobreviviendo y seguir luchando y seguir batallando con esta tristeza y con esta pesadumbre de perder hijos, hijos y 6 hijos? Es muchísimo. sí, y la Entonces, muerte infantil en el siglo XIX era enorme. A Benito Juárez también se le murieron la mitad de sus hijos. Entonces era algo que Porfirio y Delfina tuvieron que sobrellevar. Y lo terrible del caso es que a veces cuando se morían los niños ni siquiera estaba Porfirio presente porque estaba en, en medio de estas. batallas. Entonces el peso del dolor lo tenía que llevar Delfina. Entonces sí, Delfina fue una santa. Y en el Uf. caso de Carmelita, pues es muy extraño porque sí, o sea, de las crónicas de cómo se leen ellos dos, o sea, si están juntos, o sea, no es una pareja particularmente romántica, pero sí es una pareja que se apoya mutuamente, es una pareja que sí se le ve como una pareja, pero de verdad no, con Delfina y con Porfirio sí había una pasión que mostraban y Sí. Porfirio y Carmelita eran una pareja mucho, mucho más fría y bueno, Carmelita nunca pudo tener hijos, entonces no sabemos exactamente la razón, pero también ahí quedó algo. Entonces, sí, sí, eran parejas, las dos eran muy diferentes, pero eran muy particulares. Bueno. Muy bien. Gracias. De nada. Ok, bueno, pues mi turno. Eh, Pedro, a mí me gustaría saber, hay mucha gente que se fanatiza, ¿no? Entonces, en este caso, Porfirio Díaz, pues siento que es un personaje que se presta a lo mejor mucho para fanatizarse, ¿no? De que un dictador, de que fue muy malo en su época y todo esto. ¿No te ha tocado a ti alguien o algún altercado con un fanático opositor de que alguien te haya visto, no sé, en la calle, en un restaurante y que se acerque? Yo me imagino que pudiera haber alguna persona que hiciera eso, ¿no? Por el hecho de que tú hablas, pues, digamos, no bien,
pero sí nos muestras muchas cosas que él que hizo bien. Entonces, a lo mejor alguna persona que no esté de acuerdo, que te reclame por algo que dice el libro. En público no, nunca me ha pasado. Me ha pasado en redes y me ha pasado en presentaciones que toman el micrófono y sí hablan mal del personaje. Y entiendo que que hablen mal del personaje si no les gusta. Lo que creo que luego no ven es así como de, pues puedes hablar mal del personaje todo lo que quieras, pero el- tu opinión del personaje no representa mi libro, entonces generalmente o sea, no los tomo porque están opinando desde el personaje y son personas que no han leído el libro, entonces mientras no lean el libro y no me digan, es que en el libro no me gustó esto, no me pareció el otro, pues lo tomo de quien viene, ¿no? O sea, opiniones de personajes históricos, creo que todos tenemos una y en México sí se presta a que tengamos opiniones de los personajes como si estuvieran vivos y fueran políticos ahorita yo siempre pongo de ejemplo que, o sea, si sale Porfirio Díaz o sale Santana en una comida familiar, todo el mundo tiene una opinión y a veces hasta se pelean por alguien que lleva más de un siglo muerto, pero así es, esa es la pasión que levanta la historia de México y la pasión que tenemos todos y la opinión que tenemos sobre estos personajes. Entonces, entiendo que están haciendo esos comentarios a partir de la opinión que tienen del personaje, pero pues sí, muchas veces no representa el libro o están hablando de cosas que no aparecen en el libro o que yo explico en el libro que no son reales porque también luego me dicen, no, es que por qué dice esto y yo, no, pero está bien. Entiendo que te hayan dicho eso, que te hayan contado eso, pero pues no, no por ahí. Entonces, pues, es aprender a ver de quién vienen estos comentarios y que no representan mi trabajo. Ok, muy bien, gracias. Y otra pregunta. Bueno, varios de los compañeros de aquí del club somos del norte del país, de Monterrey. No, ¿hay algún personaje del norte que te llame la atención de cuál escribir? Sé que mencionas a Francisco Villa en el libro de Emiliano Zapata. No Sí. lo he leído, la verdad, no sé qué tanto profundices en el personaje, pero ¿hay algún otro? Porque yo, al menos en la historia de México, muchos de los personajes pues son del centro o del sur del país de los que se escribe, pero en el norte, ¿qué pasa? ¿No hay o no es interesante o no se vivió? ¿Y cuál es tu opinión? Y si hay algún personaje que tengas en mente que pudiera ser alguna buena historia para que le escribieras. Eh, yo creo que sí hay personajes en todos los lugares. Cuando escribí mis libros de mexicanas que hicieron historia, traté de que hubiera personajes de todo el país, porque sí, es muy triste que no haya personajes que no estén en los libros de historia porque no sean parte del centro, no, porque no pasaron por el centro y a veces a los personajes, estos personajes que son de otros lugares, nada más contamos la parte de cuando vivieron en el centro, cuando fueron presidentes y borramos todo lo demás, entonces sí, me gustaría escribir, por ejemplo, sobre Bernardo Reyes. Creo que Bernardo Reyes es una figura que no tiene la importancia en la historia que debe de tener. Eh, y justamente creo que uno de los errores de Porfirio fue, o sea, no solamente no haberse retirado a tiempo, sino pensar que no tenía un sucesor. Sí, hubiera sido muy fácil apoyarse en Bernardo Reyes y quizás no ahorrarse la revolución, sino retrasarla o que no le explotara a él. Entonces, creo que Bernardo Reyes sí es un personaje muy interesante, es un personaje importantísimo en la historia del porfiriato. Esta relación, es que no se odiaban, Porfirio y Bernardo Reyes no se odiaban, pero sí tenían una relación que luego tenía fricciones, sobre todo por el año en que Bernardo Reyes quiso ser candidato a la presidencia y Porfirio pues obviamente hizo todo lo que estaba a su alcance para que no ganara porque Porfirio iba a ganar, me acuerdo por sexta o séptima ocasión, entonces hay mucho que rescatar de ese personaje. Ok, muy bien, sí, ojalá, me gustaría, ojalá en un futuro puedas escribir algo de él, que aquí en Díaz lo mencionas, ¿no? Pero sí creo que es buen personaje para un libro.
Bueno, y ya, nada más por último un comentario. Pienso que tu libro estaría perfecto para que lo incluyeran como libro, como lectura en las escuelas, sobre todo por decir en secundaria. Tengo un hijo que está en octavo y dice, mamá, vamos a tener una clase de historia de México. Antes tenían historia universal y este año van a ver historia de México. Y dice, pero ay, no me llama la atención, o sea, como que es muy aburrido. Y me acordé del libro de Yo Díaz, le dije, ¿sabes qué, hijito? Estaría bien proponer que tengan libros como el de Yo Díaz en las escuelas, porque creo que algo de lo que hace falta es que sea un libro que está redactado de una forma amena, de una forma muy sencilla, o sea, no que te tengas que aprender un nombre y una fecha y cosas así, ¿no? Entonces, pues felicidades, nada más, me queda felicitarte, muchas gracias por toda tu obra y seguramente vamos a estar leyendo algo más de ti. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Lupita, Ah, adelante, Lupita. sí. Ay, perdón. Buenas noches, Pedro, mucho gusto. Bueno, te presumo que este es el segundo libro tuyo que leo. Leí el de Benito y bueno, esta es otra historia. Esperemos que luego Luisa la incluya y ya la comentaremos. Oye, Pedro, yo tengo una pregunta. Me quise esperar al último porque entré un poquito tarde, a ver si, no sé, alguien hacía alguna pregunta de este tipo. A ver, yo en lo personal, yo no conocía mucho de Porfirio Díaz, más allá de lo que llegué a ver en la escuela, ¿no? Pero yo tengo una duda. O sea, Porfirio sí tuvo una formación militar o se le dio el título de general por por las intervenciones que tuvo desde que él era niño. O sea, esa es mi gran duda. No, Porfirio nunca fue al colegio militar. Y es Ajá, un por eso, tema, ¿verdad que sí, no? Ah, no, ok. su Entonces se le hermano dio es el como un que va, reconocimiento. Sí, sí, fue por reconocimiento porque va creciendo, pues se empiezan a armar estos grupos, ok. eh, digamos, es que, no sé, ciudadanos de personas Sí, que, sí, sí. o de voluntarios que tienen que defender una zona, Ujú. lo que le pasa a Porfirio, y entonces empieza a crecer y de repente empieza a tener rangos militares. Ah, ok. Porque más Benito Juárez es el primero que le empieza a dar los rangos. O sea, Benito Sí. Juárez, que ni siquiera era militar, le empieza a dar estos Ah, rangos y llega al ok. nivel más alto, que es general de división. Pero es muy curioso porque al final es más capaz que su hermano, que si fue al Por colegio militar. supuesto. Y hay una frase de Porfirio que sí es de Porfirio que me gusta mucho, que es, yo no aprendí, ¿cómo es? Yo no pude aprender a hacer la guerra porque estaba muy ocupado haciendo la guerra. Entonces, Claro, exacto, muy bien dicho. y es un general que se forja en el campo de batalla, que se forja ahí porque en el en el colegio militar, pues están ahí estudiando todo el tiempo. Ujú. Eh, o sea, Porfirio luego entra a las batallas Sí, exacto. ¿no? Y Félix está ahí estudiando. Por cierto, su maestro va a ser Miramón, que luego van a fusilar con Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Entonces, mientras que Porfirio está luchando, a Félix lo están adoctrinando, porque finalmente el gobierno es conservador, el gobierno de Santana es conservador y todo lo Sí, que le están enseñando a Félix es conservador. Entonces, cuando llega el punto de reunión entre los dos hermanos, Félix termina siendo muy conservador y Porfirio es muy liberal y vemos ese, o sea, por toda esta, pues, estoy hablando en inglés, eh, todo este bagaje que trae cada uno finalmente define quiénes son y acaban por chocar. Y lo triste es que Petronas se haya muerto pensando en que sus dos hijos estaban completamente peleados en bandos separados. separados, Ujú. totalmente reconciliables, porque Petronas se muere en plena guerra. Sí, O sea, sí, sí, sí. entonces, pues es lo que pasa. Y Porfirio finalmente, con todo y que no fue al colegio militar, termina convirtiéndose en un héroe militar. Y muchos de Claro, estos por supuesto. personajes, héroes militares, tanto de la guerra de reforma como con la lucha contra el Segundo Imperio, pues son así, son voluntarios que se unieron y que eh, Que les consiguieron tocó, ¿no? reconocimiento ahí en el mero campo de batalla. Ok, tengo otra pregunta. A ver,
Bueno, lo que yo sé de Porfirio, lo que siempre supe, es que don Porfirio, pues se dice a la fecha que fue un tirano, que hizo lo que quiso, que gobernó el tiempo que le dio la gana, y todo es así, ¿no? Yo quiero que me digas una cosa, o sea, la imagen que tú nos plasmas en el libro de Porfirio, o sea, es la imagen que tú como escritor nos quisiste hacer a nosotros para que fuera un libro ameno, porque, por ejemplo, yo así como de que leerme biografías, híjole, pues si todas las biografías estuvieran escritas de la manera como tú lo escribiste, pues yo ya me hubiera leído todas, ¿no? Entonces, yo tengo esa duda, ¿no? Como, eh, o sea, ¿en verdad fue así la vida de él? ¿Así le tocó? O fue como cuando dicen, es que voy a escribir un libro desde la visión de, y se las voy a poner así como un poco soñadora, adornadita, bonita, interesante. O sea, esa es una duda que yo tengo. Perdóname mi ignorancia si estoy preguntando cosas que no, pero pues es que es algo que sí me llama mucho la atención del libro, ¿no? Porque era un tema que yo, es más, si no hubiera sido por este círculo de lectura, jamás le hubiera dado la oportunidad por ser, ay no, qué pereza, Porfirio Díaz, no, ya sé lo que va a decir. Pues yo más bien creo que es la visión que tenemos o el prejuicio que tenemos hacia Porfirio Díaz, porque al final, y en el libro está, o sea, Porfirio no gobierna diferente a Juárez o a Lerdo o a Santana, que en la novela, pues, se les acusa de dictadores. O sea, en cada uno de estos casos hay planes Ay, para se está darlos congelando. del poder porque excedieron en el poder, se excedieron en el poder porque no querían Ay, estoy dejarlo por congelando, no puedes. la parte de la reelección. Entonces, pues es algo que se vio durante el siglo XIX y que finalmente marca a todos estos personajes. Y cuando Porfirio le toca gobernar, pues es lo mismo, ¿no? O sea, él se convierte en todo eso juró destruir. Por eso también lo puse cuando él se une al plan de Ayutla contra Santana. Puse que escribí que se la pasaba sentado con Marcos Pérez analizando cuál era la naturaleza de un dictador, porque finalmente Porfirio se va a convertir en eso. Es decir, Porfirio se levanta contra todos estos personajes, pero al final, pues como dice la frase cliché, se convierte en todo aquello que pudo destruir. Y está, o sea, sus errores están ahí. El evento de Mata Caliente, las huelgas de Cananea y Río Blanco, lo que sucedió en Tomochic, lo de Valle Nacional, o sea, todo eso está en la novela. O sea, tampoco es que lo esté quitando ni me esté yendo por la tangente. Lo Sí, que sí, pasa sí. es que, claro, lo está contando Porfirio, Porfirio se está justificando, pero al mismo tiempo los fantasmas no solamente le recriminan eso, en el incidente de Mátalos en Caliente, la Mm, misma Delfina es quien llega y dice así como de, o sea, me encanta esa escena porque es así como de, y eran culpables, sí, y entonces, exacto. pues, ¿de quiénes? Los muertos, o sea, sigue habiendo reclamos, o sea, Porfirio sabe Por supuesto. que se está excediendo, y la gente alrededor sabe que se está excediendo, lo que pasa es que no es lo mismo excederte en un periodo de 4 años que excederte durante 30 años. Estoy de acuerdo. Y todo eso que vemos finalmente no es muy diferente a lo que estaba pasando en el resto del mundo. O sea, le recriminamos a Porfirio cómo acababa él con las huelgas, pero en Estados Unidos también acababan así con las huelgas. Cuando había una huelga obrera a finales del siglo XIX, lanzaban a los policías y los policías disparaban. Y Ujú, lo mismo pasaba en España, y lo mismo pasaba en Inglaterra, y lo mismo pasaba en Rusia. Lo que pasa es que también como México ve su historia hacia adentro, así como, ay, es que Porfirio lo hizo, o sea, lo estamos viendo también desde nuestra realidad, ¿no? Desde nuestro tiempo. O sea, ahorita ya nadie lo hace. Hoy ujú, estamos en otro nivel de derechos humanos. Pero así como lo estamos juzgando desde ahorita y lo estamos viendo hacia adentro, como si fuera Porfirio fuera el único que lo hizo. La verdad es que ujú. Porfirio es un hombre de su tiempo que gobernó como un hombre de su tiempo y que replicó los errores de los presidentes que lo antecedieron y esa marginación y todo eso que él le hereda a los siguientes presidentes, todo eso que le achacamos, finalmente con eso él recibió el país, ¿no? Porque esa Exacto. ignorancia, esa marginación, esa desigualdad no empiezan con Porfirio. La hereda de Ah, Lerdo y Lerdo la hereda de sí, Juárez. Entonces sí, también sí, es sí. como vamos a ver todo el panorama, no solamente el Claro, nacional, por supuesto. internacional, y se aligera mucho más pues sí,
es lo que estaba pasando no solamente en México, sino en el mundo, y Porfirio quedó un poco mejor parado, pero eso no significa que no tuviera sus errores, pero sí hay que verlos desde su tiempo. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue todo un placer. Y pues sigue escribiendo, por favor, el libro de, pues sí, me encantaría conocer la versión de Carmelita. Por supuesto, me encantaría conocer la visión de ella, ¿no? Porque pues se supone que era una mujer con más preparación en todos los sentidos, con otra visión, ¿no? Muy diferente a Delfina. Delfina era igual que él, por así decirlo, ¿no? Entonces, Carmelita ya no, Carmelita era la mujer educada. Entonces sí me encantaría pues conocer cuál fue su punto de vista de ella al tener de cerca al hombre que estaba gobernando todo el país y la forma en cómo lo estaba haciendo, ¿no? A ver, ella qué opinaba, cómo se sentía y cómo la juzgaban sus alrededores, ¿no? Sus amistades, porque no me imagino que haya sido fácil para ella de que, pues, otra vez quedó tu marido, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por responder mis preguntas. Me encantó la respuesta y pues aquí estamos, seguimos leyéndote. Gracias. Sí, fue bien divertido escribir a las dos esposas porque Delfina le chocaba con él en todo y eran muy iguales. Y eso de que cuando pasaba algo como lo de Mátalos en caliente, iba Delfina y la reclamaba. Y luego teníamos a Carmelita cuando pasaban ese tipo de incidentes. Carmelita se pone en plan de no, o sea, no es mi lugar opinar ni decir nada porque tú eres el presidente y tú eres el señor de la casa. Entonces, esos contrastes de mujeres es interesante, es muy interesante cómo Porfirio lidia con las dos, porque al final se desespera un poquito con las dos, pero bueno, es lo bonito de estas dos relaciones. Sí. Martín, tenías por ahí la manita levantada, no sé si vayas a hacer algún comentario. Sí, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Tengo una pregunta. En Sí. cuanto, para conocer más a Porfirio, ¿qué texto recomendarías tú leer para conocer más así como sus convicciones? Pues para seguir con la historia de Porfirio, yo generalmente recomiendo o sus memorias, que las edita el Fondo de Cultura Económica, están en 2 tomos, o estos son unos libros, es una biografía que está editando, bueno, está escribiendo Carlos Tello. Ya sacaron los primeros 2 tomos. ¿Por aquí los tengo? No los tengo. El primero es sobre su infancia, el segundo es toda su parte militar y el tercero va a ser su parte política, pero son unos libros gordos, no me acuerdo, están en Penguin, no, pero sí son de este hombre. Ok, y también te iba a preguntar, ¿qué es lo que más admiras tú de personaje de Porfirio Díaz? ¿Qué es lo que más te gusta? Y también lo que menos te gusta. Lo que más me gusta es cómo siempre encuentra la forma de salir adelante, a pesar de todo. O sea, aunque se le caiga el mundo, él sigue adelante cuando lo arrestan durante el Segundo Imperio y se escapa. No sé cómo le hacía, pero tiene una capacidad para Hay mucha eh, voluntad. rehacer el ejército, que es algo que o sea, los demás militares no podían. Entonces, o sea, le decían aquí no, y ahí va. No, no tomes Oaxaca y yo iba a tomar Oaxaca. O sea, él sigue adelante, siempre sigue adelante, y a pesar de las adversidades, él va a triunfar. Entonces, además de que tiene muy buena estrella, creo que esa actitud que toma de tengo que seguir adelante, porque ya durante el Segundo Imperio, durante la lucha contra el Segundo Imperio, hubo muchos militares que se rindieron y dijeron, no, ya, o sea, yo ya me voy a mi casa. Venimos de la guerra de Reforma, ya tenemos que volver a luchar y ya me voy a mi casa. Porfirio sigue ahí, Porfirio sigue luchando y Porfirio sigue escapando, sigue rehaciendo el ejército y retoma Oaxaca y luego Puebla y la Ciudad de México. Entonces, es un sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante y siempre se está de alguna forma reinventando y levantándose y todo. Eh, pero al final, bueno, se lo lleva a la presidencia. Y al final lo que no me gusta del personaje es que, eh, pues muchas veces el personaje se traiciona, ¿no? El personaje de repente pierde piso en varias ocasiones de su vida, mucho más en la presidencia, con temas como o sea,
da las entrevistas de no me voy a reelegir y va a ser reelegir. O sea, es un hombre que de repente ah, eh, está pensando más con cierta ambición o con cierto ego y finalmente eso pues juega en su contra. Entonces, eh, es un hombre que trae esa fuerza que tiene para salir adelante muchas veces no sabe cómo medirla y eso finalmente es para acabó siendo su ruina. Ok, muchas gracias. Sería todo. Ok, Martín. Gracias. Pedro, a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué te identificas con Porfirio Díaz? Y también, ¿de dónde nació esa cuenta famosa de Twitter de Don Porfirio? Eh, yo creo que para escribir la novela, pues me tuve que ir identificando en ciertos momentos de su vida, ver dónde encajaba por aquí o por allá. Eh, o sea, por ejemplo, un caso muy específico, yo fui a una escuela religiosa y pues muchos de los que fuimos a una escuela religiosa quedamos un poquito hartos y cansados del tema. Entonces, a Porfirio le pasó lo mismo, ¿no? Porfirio cuenta en sus memorias que, o sea, el nivel de reverencia que se le tenía que hacer entonces a los maestros y a los sacerdotes, o sea, para él era muy cansado y que, pues, o sea, tener que hacerle reverencia a un señor como, ¿por qué? Entonces, o sea, de repente encontrar esos temas y decir, ok, esto lo puedo explorar un poco más. O sea, son ciertos momentos de su vida que digo, me relaciono aquí o me relaciono allá. O sea, no toda su vida, porque ni soy de Oaxaca, ni soy militar, ni nunca he sido político, pero empiezas a encontrar momentos de su vida con los que conectas y finalmente escribes a partir de tu conocimiento y de tu historia. Y eso para mí fue muy importante. Yo escribí la novela cuando mi papá se estaba muriendo, cuando tenía cáncer. Yo no sabía que se había morido de eso porque eh, me dijeron que estaba bien, pero cuando te dicen que tiene cáncer, como que hay algo que pues, permea y se puede morir. Entonces, algo que llegó a la novela es, él pierde a su padre y entonces este sentimiento, hay un sentimiento de orfandad que lo arrastra por todo el tiempo. Es decir, está buscando figuras paternas todo el tiempo. Él se convierte en una figura paterna tanto para su ejército como para el país. O sea, su forma de gobernar es muy paternalista porque su forma de llevar el ejército es muy paternalista. Y siempre fue así. Él tuvo que ser padre para sus hermanas, tuvo que gobernar, tuvo que ser padre para muchas personas y al mismo tiempo le estaba buscando un padre. Entonces, es algo que quedó ahí dentro de la novela por lo que yo estaba viviendo. Entonces, es que es empezar a encontrar esas conexiones de qué tiene Porfiria que pueda conectar conmigo. Puede ser un momento, una idea, un personaje y a partir de ahí escribo y así he escrito los otros 4 libros biográficos, porque creo que si uno escribe lo más honesto posible de sus historias personales, eh, pues puede darle veracidad al personaje, conectar con los lectores. Entonces, pues así es como logré humanizar a Porfirio. Gracias. ¿Y lo de la cuenta de Twitter? Ah, la cuenta de Twitter, perdón. Les digo que si me hacen una pregunta, se me va. Soy como un pez dorado a veces. Este, Pues la cuenta de Twitter nace en julio del 2010. Fue una época muy curiosa porque Twitter en ese entonces, pues obviamente era un poquito más light y más relajado y todo el mundo estaba sacando ciertos personajes. Era la época de Dios Padre y ese tipo de personajes. Y yo dije, pues voy a sacar mi personaje porque puedo jugar, puedo recrearlo, puedo hacer muchas cosas con un personaje y la opción lógica para mí era Porfirio Díaz porque es el personaje que más conozco. Entonces creé la cuenta de Porfirio Díaz el 20 de julio del 2010 y como era año del Bicentenario y en la historia fue tema también de las redes sociales, entonces terminé el año con 20,000 seguidores. Pero para mí era una locura porque mi cuenta personal tenía como 8 personas y todos eran personas que yo conocía y usábamos Twitter para ponernos de acuerdo para alguna fiesta o algo, pero tener a ese personaje ya histórico y que
que yo pensé que nadie iba a seguir, porque dije, bueno, es un villano, ¿quién va a querer seguir un villano? Pero tanto los que lo odian como los que lo quieren empezaron a seguir a este personaje, empezaron a interactuar y a jugar, así como de, ay, Don Porfirio, y hablar con él, y acabó creciendo, y yo para mantener pues toda esta ilusión del personaje me tuve que seguir documentando y seguir documentando, que luego eso me ayudó a escribir el libro. La cosa es que cuando yo quise escribir el libro tenía tan pegada la voz del personaje de Twitter que no tiene nada que ver con el personaje histórico. Entonces sí me costó separarlos en mi cabeza, decir, a ver, este es el personaje del libro, este es el personaje de Díaz real, así hablaba, así sentía, así hacía las cosas, que no tiene nada que ver con esta parodia que yo estoy haciendo en Twitter. Entonces fue un momento muy complicado de tener dos personajes en mi cabeza coexistiendo, dos porfirios coexistiendo. Eh, pero me ayudó a conectar me ayudó a conseguir documentación, me ayudó a conectar con historiadores, me inspiró a seguir documentándome sobre Porfirio y finalmente, pues sin esa cuenta, pues no existiría hoy o 10. Excelente, muchas gracias. Luisa, no sé si. No, pues ya, ya son las 9, yo creo que ya la dejamos aquí para que también Pedro, pues bueno, haga sus pendientes, ¿no? Ya es tarde. Entonces, pues bueno, ya nada más agradecer muchísimo la disposición. Recuerdo desde el primer momento que te contactamos, inmediatamente dijiste que sí, entonces lo agradecemos bastante. Y pues bueno, antes de irnos, a mí me gustaría una fotografía, por favor. Ahí las personas que tengan su libro a la mano. Nada más voy a quitar el filtro porque se difumina. Ah, ok. Listo. Ok, ahí va. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita Muchas noche. Gracias, Pedro. Igual. Gracias. Gracias a Nos todos. vemos. Gracias. Bueno, Bonita noche. Buenas noches. buenas noches. Bye, bye.